Bueno, buenos días para todos los hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, lindo tiempo que hemos pasado. Les invito a abrir la Biblia allí en el libro de Efesios. Saben que estamos teniendo un estudio sistemático de Efesios en este caso. Y recordarán que el domingo pasado Enrique nos estuvo compartiendo los últimos versículos del capítulo 5, pero con especial énfasis en el versículo 21 del capítulo 5. Y bueno, Dios puso en mi corazón de poder, ya que los primeros versículos del capítulo 6 hablan de los hijos y de los padres, y los últimos del 5 hablan de la esposa y el esposo. Entonces, ¿qué tenemos allí? La familia. Tenemos el modelo de la familia cristiana. Entonces, en acuerdo con Enrique, vamos a, no para cambiar o decir algo que él le haya dicho, sino al contrario, para reafirmar, tomar este enfoque de hablar de la esposa, del esposo, de los hijos y de los padres, así como lo presenta Dios, el modelo para la familia cristiana. Colosenses 3, 18 al 21 habla también un pasaje paralelo con respecto a esto y también habla más concisamente de esta manera. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un pasaje paralelo a este que estamos por considerar, desde el 5:22 hasta el 6:4, ¿verdad? Pero más extenso y rico también en conceptos. Entonces, bueno, hermano, en esta mañana quiero hacer, como se dice, un disclaimer, ¿no? No voy a hablar en particular para uno, no es así, ¿no? En primer lugar es para mí, y después todo lo que el Espíritu Santo te diga que es para ti, aplícalo y tómalo. Si es del hombre, bueno, podés dejarlo pasar nomás, pero si es de Dios, no. Consideremos nuestra familia como el modelo que Dios quiere trabajar. Así como Dios le dijo a Israel, que eran como ese barro en manos del alfarero. Y le dice ahí en Jeremías 18:6, ¿no? He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios nos va a presentar una escultura. Yo y mi familia no me pongo como ejemplo, no somos ejemplo. Y tampoco me gusta que alguien se suba aquí y hable mucho de sí mismo, como que es ejemplo. Eso, pero el ejemplo, el modelo bíblico, bueno, ahí adelante tuyo y mío va a estar, para que nos veamos reflejados y para que digamos, bueno, esto me falta, esto me sobra, y ahí vayamos a la bendición que Dios quiere darnos. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en el 33 dice que la mujer al final respete a su marido. Bueno, empezando a hablar para las casadas, ¿verdad? Y esto es, y todo lo que se va a decir aquí, a voz autoritativa, es decir, Dios no da un consejo ni un pedido, es una orden que Dios da. O sea, lo que Dios quiere para que funcione la familia como Dios quiere que funcione, en cuanto al relacionamiento mutuo, personal, es esto que tenemos aquí. Sabemos que cada familia puede ser un mundo y cada matrimonio puede funcionar de diferente manera y puede andar más o menos, mejor, más bien o más mal. Pero lo que Dios quiere y el consejo de Dios es este. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Bueno,
En primer lugar, tenemos que entender de que, según Dios, la mujer no debe querer imponerse por sobre el marido. ¿Por qué esto así? Bueno, como recordemos al principio, ¿no? ¿Cómo fue formado la humanidad? Dios formó a Adán del polvo de la tierra, ¿no? Y sopló aliento de vida en él. Y después Adán tenía esa relación sin pecado con Dios. No había pecado, no había caída. Y tenía los animales, y tenía todo el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Y ahí lo hizo dormir y le sacó una costilla. No significa que los hombres tenemos una costilla de menos. Fue Adán el que tuvo una costilla menos, ¿verdad? Y un paréntesis. Hay algunos cristianos que dudan de que esta historia sea verdad. Esto fue así, hermano. Si dudás de que Dios no pudo formar a Eva de la costilla de Adán, ¿cómo vas a poder creer que Dios creó todo de la nada? Ex nihilo, como se dice. De la nada creó todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas de la nada, de lo que no era, con el poder de su palabra, como nos enseña la Escritura, ¿cómo no vamos a poder creer en esto? Claro que sí fue así. Y Dios formó a Eva, a su mujer, no de la cabeza, para que se enseñoree de él, ni de los pies para que él la pisotee. ¿De dónde? Del costado. Para que esté junto a él. Para que sea una ayuda idónea y un complemento para su esposo. Y bueno, esa sujeción que Dios pretende y manda aquí es por causa del Señor. No es porque el marido, como bien decía Enrique el domingo pasado, se imponga sobre la mujer. Es por causa del Señor. En consideración y obediencia al Señor es que la mujer debe de hacer esto. Por sujeción a Cristo, como dice. Primero me sujeto a Cristo. ¿Qué significa que me sujeto a Cristo? Significa que reconozco el señorío de Cristo, que Él manda, que Él gobierna sobre mi vida. Y entonces, como Él manda y gobierna sobre mi vida, la mujer casada debe pensar, bueno, reconozco que el Señor le dio a él, a mi marido, esa responsabilidad no significa que la casada no diga no tengo voz ni voto, no puedo decir nada, no, al contrario, tiene que estar en las decisiones más que nada las importantes, obviamente. Pero la esposa que haga esto así, por causa del Señor, va a recibir la recompensa, porque el Señor se compromete a bendecir a quienes obedecen su palabra. Y si nos vamos del modelo, o sea, cuando Dios manda una cosa, cuando Dios dice, esto debe ser así, debes hacer esto, y nosotros hacemos otra cosa, estamos andando por un terreno inexplorado, por decirlo de una manera, inseguro. Porque si Dios te dice esto y tú lo obedeces, ahí Dios está comprometido en bendecirte, porque la obediencia está la bendición. Y si tú lo desobedeces a Dios, bueno, ahí vas a estar andando según tu propia sabiduría. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Es más seguro obedecer a Dios. Finalmente dice respetar al marido, que leímos. La esposa debe de respetar al marido. Si la esposa no respeta al marido, bueno, eso para el marido genera un dolor y una herida muy profunda. Y la mujer debe de saber eso, cuidar en respetar al marido. Bueno, hasta ahí para las mujeres, ¿verdad? Ahora viene la parte para los maridos, que no es nada fácil, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos al 33, dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. No tenemos tiempo para considerar esto que está en el medio, que es la relación entre Cristo y la iglesia como esposo y esposa. Sí pensar en el ejemplo, el modelo que tenemos de ese matrimonio espiritual
y celestial que se consumará en las bodas del Cordero. Pero eso no tenemos tiempo para tocarlo, vamos a centrarnos en lo que tenemos para hoy. En primer lugar, el marido debe estar sujeto a Cristo. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, esto que vemos aquí no da lugar en absoluto para lo que es el machismo. No hay lugar en la familia de Dios para el machismo ni para el feminismo. No hay lugar. ¿Por qué? Porque si tú, como esposo, tienes las cosas claras y Cristo es tu Señor y te sujetas, te sometes a Cristo, ¿cómo puede ser que maltrates a tu mujer, a tu esposa, a tu ayuda, a la que tienes que amar? No puede ser, no hay lugar para eso. No hay lugar para el machismo cuando uno reconoce que Cristo es realmente mi Señor y yo le obedezco a Él como un siervo de Cristo. Por lo tanto, el marido no debe de humillar a su esposa ni hacer que se someta por la fuerza. ¿Sí? O sea, no debe demostrarle quién manda. ¿No? Nosotros somos, muchas veces, nuestra propia carne es artera. Entonces leemos, yo soy el marido, y leo, la mujer se debe someter. Mirá lo que dice acá, ¿eh? Y no miro lo que Dios me dice a mí. Y no es así que se debe tomar esto. Cada uno debe mirar lo que Dios le dice a cada uno, no mirar lo que le toca al otro, para que esto funcione. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Tenemos que tomar las armas de la luz y no las armas de la carne. No es, bueno, acá vamos a mostrar quién manda y no es así. Eso es de la carne. Eso hay que dejarlo de costado. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que pelear, pero con estas armas de la luz, vistiéndonos de Cristo, es decir, haciendo las cosas como las haría Cristo. Como aquel que dijo, si alguien te hiere una mejilla, vuélvele también la otra. Alguien que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Alguien que dijo, amad incluso a vuestros enemigos. Entonces, ¿cómo puede ser que yo entienda de alguna manera que tengo que humillar a mi esposa, que someterla por la fuerza? No, eso no cabe para nada en el matrimonio cristiano. Y amar a la esposa imitando el amor de Cristo. Qué desafío tremendo. Qué desafío. No solamente amarla, sino amarla como Cristo amó a la iglesia. Con ese amor que nos dice Corintios 3, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vieron que Dios nos creó, Dios es sabio. Dios sabe a dónde presionar, a dónde está. ¿Qué es lo que tiene que cuidar cada uno? No le dice a la mujer que ame a su marido. Sin embargo, sabemos que la mujer tiene que... Pero a ella le sale más natural, más fácil, la mujer. Lo que no le sale tan fácil es lo otro, lo que ya vimos. Y al hombre nos sale muy fácil, muy natural ponernos duros y ásperos con nuestras esposas. Por eso el énfasis es en amar. Y el amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cuando era perfecta la iglesia? No. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un Dios santo amó al pecador. ¿Qué significa eso? Significa todo lo repulsivo, abominable, como dice la Biblia,
vomitativo, no sé, que es lo que puede sentir un Dios santo de un pecador. No teníamos nada, y ese somos tú y yo, hermano. No teníamos nada para ofrecerle de bueno a Dios que Él pudiera querer. Y en esa condición de pecadores, Él nos amó. Y envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, para rescatarnos para Dios. Y ese es el ejemplo. No cuando era perfecta, sino porque nos amó. Y nos ganó para sí. Y con su amor nos conquistó. Y nos transformó y hace, y sigue haciendo, y seguirá haciendo su obra en nosotros para nuestro bien. Entonces, como esposos debemos que aprender del trato de Cristo como esposo. Y otra cosa que hizo Cristo es que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por su esposa. Y generalmente lo vemos al revés, ¿no? Como que es la esposa la que, en el altar, bueno, llega la esposa y como que se entrega al marido. Pero acá dice que es el marido, a imitación de Cristo, el que se tiene que entregar. ¿Qué significa eso para cada uno? Bueno, podemos pensar en cosas como para mostrarle que ella es especial y que de verdad tú la amas, quizás tengas que sacrificar ciertas cosas. No sé qué. Pero, por ejemplo, no sé, imagínate que el hombre está ahí en el living con su control remoto y su vasito de, bueno, lo que ustedes quieran ahí. Y bueno, y ella, bueno, ¿te acordás qué día es hoy? Esa pregunta es complicada, ¿no? ¿Te acordás qué día es hoy? Y bueno, justo era el aniversario y el tipo está pensando en el fútbol, el partido, en otro. ¿Y ahí qué? Si amás a tu mujer, ¿qué vas a hacer? Bueno, tenés que sacrificar lo que te gusta hacer por amarla a ella, hermano. Eso es entregarse en la práctica. Es difícil, sí, pero con la ayuda del Señor es posible. Si nos manejamos según la carne, es imposible. Pero con la ayuda del Señor y en sumisión a Él y con su poder, es posible. Actuar con sabiduría para el crecimiento de la esposa. ¿Vieron que dice que trabaja en ella para presentársela a sí mismo como una esposa impecable, así, gloriosa? Bueno, ese trabajo, esa tarea del Señor con la iglesia es para toda la vida. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, va a seguir trabajando en nosotros. Somos perfectibles. Pero pensándolo para ti y para mí como esposos, ¿qué significa esto? Debemos ser una influencia positiva en ella, en su crecimiento espiritual. Quiere decir, hermano, perdóname que te lo diga así, como digo, me lo digo a mí mismo, no cabe la queja, no cabe la excusa, no hay lugar para eso. Porque nosotros siendo hombres, podemos decir, no, pero mirá, ella no se quiere someter. Entonces yo, claro, tengo la excusa perfecta para sentarme en el sillón, agarrar el control remoto, el vasito y me olvidé de mi responsabilidad. No, hermano, no es así. No es así. Entonces, alguno podrá escandalizarse y decir, ¿pero qué hago? No sé qué hacer. ¿Para dónde agarro? Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídasela a Dios, doblar las rodillas. Ahí está va a estar la respuesta, Dios lo dice. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después también, por si fuera poco, amar a la esposa como a su propio cuerpo. ¿En qué medida uno tiene que amar? Como a su propio cuerpo. Esa es la medida, no más ni menos. O sea, no más, ¿en qué sentido no más? Y yo pensaba en las canciones románticas, ¿no?
te amo más que a mi vida y bueno, todo eso. Perdón, pero eso muchas veces es impracticable. Hermano, lo que Dios nos pide es practicable. Amala como tu propio cuerpo. Como te vas a vos mismo, bueno, así, de esa manera. Eso es el modelo que Dios te presenta y me presenta. Sabiendo que no hay tal cosa como superioridad e inferioridad en esto, en esta relación entre esposo y esposa. Porque Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay tal cosa como superioridad ni inferioridad. Somos marido y mujer complementarios con énfasis y responsabilidades diferentes y ya. Entonces, el marido no puede ser egoísta ni causarle daño a su esposa, ni verbal, ni físicamente, ni de ninguna manera. Tiene que estar con esa actitud de Cristo hacia la iglesia. Este es el tipo y el modelo de la relación matrimonial, el soporte y sostén de la familia. Los hijos tienen que ver este modelo de Cristo y de la iglesia en sus padres. Que la madre deja de lado la rebeldía y el egoísmo natural de la carne y elige reconocer el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo y lo apoya de esa manera y lo respeta. Y que ese esposo y padre de familia toma el lugar de ese líder espiritual que Dios le ha dado y hace lo mejor posible siendo honesto, no perfecto, porque si pretendemos perfección, bueno, pero sí sinceridad y honestidad y franqueza, amando y ayudando a la esposa, con pericia, con sabiduría, para que ella crezca, mejore, supere, pensando en que, vieron que dice, ¿no? Para presentársela a sí mismo, el Señor trabajando en la iglesia. Y eso podés pensar en que si vos lográs esto, que tu esposa crezca, mejore, supere, el primero que va a disfrutar eso va a ser vos. Pero también vas a ayudar para cuando ella se presente ante el Señor y ella pueda decir, mi esposo ha sido una bendición para mi crecimiento. Amando y ayudando a la esposa, la madre de sus hijos, para que progrese espiritualmente. Si este es el ejemplo que le damos a nuestros hijos, la batalla por sus almas estará muy próxima a ser ganada. Los hijos, Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Cuanto a los hijos, obedecer a los padres. Uno piensa, bueno, esto es natural, es lógico. Bueno, pero mire que no es tan normal en este mundo que vivimos, ¿no? Padres, no son los hijos los que tienen que mandarlos a ustedes. Es al revés. Son los padres los que tienen que mandar. Los hijos no mandan. ¿No has escuchado alguna vez que alguien le dice a un niño pequeño papi? Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué me perdí acá? ¿Por qué? Porque la sociedad da vuelta a todo, da vuelta a las cosas. Y no es sano, hermano, no es sano. Tenemos que volver a rescatar los principios bíblicos, porque esa es la familia sana que Dios quiere que tengas. Cacho Bochinche, en una de sus canciones, miren, remontándonos, un planeta gobernado por los niños, decía él. ¿Cómo será? No se la voy a cantar pero un planeta gobernado por los niños. ¡Qué locura, por favor! ¿No? Imagínense eso. Un caos total, ¿no? El niño no está para eso. El niño está para aprender, para obedecer, y tú tienes que saberlo. Están formando su carácter, su personalidad. Nosotros tenemos que ayudarlos en eso, pero las cosas tienen que estar claras. Dios manda la obediencia
de los hijos a los padres. Un detalle importantísimo, obedecer en el Señor. ¿Qué significa obedecer en el Señor? ¿Por qué dice así? Bueno, tiene la idea de que el padre va a estar tratando de hacer, como dijimos antes, lo mejor posible para criar al hijo. No con perfección, pero sí dando lo mejor de sí, según sus posibilidades. Como cuando uno va al registro civil y dice, bueno, que la amarás y estarás con ella en la enfermedad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquello que dice la patria potestad, ¿no? Los deberes inherentes a la patria potestad para con los hijos. Un compromiso. Y eso es, obviamente, en cuanto a la parte material, de proveerles lo necesario según las posibilidades, ¿verdad? Afectiva, emocional. Y entonces, el padre que es así, bueno, el hijo tiene que obedecer en el Señor. Ahora, puede no ser así, puede ser un padre malo. Podemos tener niños en la escuelita, y los tenemos, que no pueden decir, bueno, mi padre no es ejemplo para nada, todo lo contrario. Sabiendo de que, bueno, como le decía Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguno es niño, de los que están por aquí o que escuchan, bueno, tendría que saber de que si yo soy un niño pequeño y mi padre me quiere llevar o hacer cosas, y bueno, yo no estoy teniendo libertad, yo estoy sometido, bueno, bajo protesta iré. Y cuando sea mayor, bueno, podré aplicar más esto, ¿no? De obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero generalmente no es así, generalmente son cosas que no es tanto, es un tema de voluntades, oposición de voluntades, por cosas mucho más que no tienen que ver con, bueno, tenés que ir acá a robar o lo que sea, ¿no? Hebreos 12 nos habla un poco de costado de esta relación entre padre e hijos. Hebreos 12, 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El tema principal es que Dios, hablando de la obediencia y de la disciplina de Dios hacia sus hijos, pero se pone como ejemplo de la relación entre padres e hijos y dice que nos disciplinaban y los venerábamos en cuanto a la honra. Y también dice que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y dice que eso estaba bien. Entonces, tú como padre, no vas a ser un padre perfecto, evidentemente, sos humano. Pero como padre cristiano, debes de criar a tu hijo a tu real saber y entender lo mejor posible. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que tú lo críes y, si llegado el caso, lo disciplines según ese criterio delante del Señor. Y así debe ser. Y esto dice que es justo. ¿Vieron? ¿Por qué obedecer a nuestros padres? Porque esto es, ¿qué dice? Justo. Justo. O sea que, en definitiva, lo que el hijo tiene que hacer es justo. Lo que corresponde como hijo es obedecer. Si el hijo se rebela y es desobediente, causa dolor de cabeza a los padres, está siendo injusto. Y Dios lo puede juzgar. De hecho, si uno va al libro de Deuteronomios, que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Deuteronomio 21, 18, había una ley especial, particular, para aquel hijo que era contumaz y rebelde, decía. Y dice así, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedeciere, nunca pasó, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿qué pasaba acá? Dice versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho.
Sí, no tenía nada bueno, ¿no? Pero si era glotón y borracho ya no era, se supone, no era tan niño, entonces ya estaba crecidito. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Vieron? Tajante, ¿no? Bueno, esto era la ley de Dios para el pueblo de Israel. Obviamente que al día de hoy nosotros no vamos a hacer nada por el estilo, ¿verdad? Pero al nivel que lo planteo es la justicia de Dios y la visión de Dios. De esta manera no era para andar apedreando hijos todos los días, era para que lo vieran y temieran y ya nadie se atreviera a hacer así. Ese era el objetivo de esta ley y así sucedía. Entonces los hijos no deben demandar. Si tu hijo hace lo que quiere, madre o padre, bueno, Dios te ha dado todo para que tú lo corrijas y lo encamines. Los hijos necesitan ser corregidos y criados. No es lo que quieren, pero sí lo que necesitan. Y después habla de honrar a los padres, la honra. En cuanto a la obediencia, bueno, podemos poner el punto en el cual uno está viviendo, uno es chico, especialmente mientras más chico sea, más todavía, a medida que va creciendo, pero mientras esté en la casa de los padres, aplica lo de la obediencia, porque está viviendo bajo el techo de los padres. Ahora, cuando uno ya se casa, se independiza, forma su propia familia, ya no está tanto esto de la obediencia como cuando uno era un niño. Pero sí se sigue aplicando, y hasta el final, lo de ¿qué? Lo de la honra. Lo de la honra. ¿Y qué es la honra? Bueno, es ese mostrar cariño, aprecio, gratitud a los padres por lo que ellos han hecho contigo, te han criado, han trabajado, te han alimentado, te tuvieron en sus brazos, te cambiaron los pañales. No podés pensar siempre, tener en la frente, no, porque mi padre es malo, porque tal y tal. Sí, va a tener su falla. Si no tuviera falla sería perfecto. ¿Tú lo eres? Claramente no. Entonces, lo que Dios nos manda es tener esta honra. Algún pelo al huevo siempre le queremos encontrar. Pero no, lo que Dios manda es honrar a tu padre. E incluso si el padre o la madre fuesen personas, porque los hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. Muy complicados, al punto de, bueno, imagínense el ejemplo del padre borracho que pegaba a la madre, a los hijos y todo. Albergar sentimiento de rencor, de ira, de amargura, siendo uno creyente, no está bueno. Hay que perdonar. Y a ese hombre quizás despreciable, si se le muestra gracia, ¿quién no se quebrantaría frente a eso, no? Y es lo que Dios nos manda hacer, honrar a los padres. Quizás en algún caso dándole el perdón que no se merece, mostrándole la gracia que Dios nos mostró a nosotros primero sin merecerlo, y agradecerle por todo lo bueno que han hecho. Sabiendo que la recompensa de Dios va a estar por esa honra. De vuelta, no si es perfecto, sino que si tú entiendes lo que Dios pide de ti y lo haces, bueno, es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y que tengas vida larga sobre la tierra. Dios se compromete a bendecirte si tú aplicas este principio en tu vida como hijo. Levante la madre quienes somos padres. Levante la mano quienes son hijos. Y los padres no son hijos. Vinieron de un repollo, capaz. Todos somos hijos, hermano. Todos tenemos, algunos lo tendremos presente y otros no. Pero no deja de ser hijo, exactamente, ¿no? Entonces, en la medida que puedas,
Honra a tus padres, especialmente cuando los tenés. Finalmente, versículo 4, los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un versículo solo, cortito, pero que contiene mucho. En primer lugar, no provocar a ira o exasperar, como dice Colosenses. ¿Qué significa eso? Bueno, diríamos hacerlos rabiar, nosotros diríamos, ¿no? Es decir, como tú sos grande y fuerte y él es chico y débil comparado contigo, entonces tú podés abusar verbalmente de él o hasta físicamente de él. Podés hacerlo porque sí, para divertirte, para mostrarle quién es el que manda o por maldad también. Esas cosas hay que eliminarlas. Dios te dice, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas así con tu hijo. Hay veces que, y te pasa, y nos pasa, de que uno tiene ganas de... Pero bueno, no es así. El libro de Proverbios dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Tenés que bajar un cambio, 2, 3, 4 cambios. Especialmente cuando ves, y es un pecador, es precioso, bebito, chiquito, pero es un pecador. Y muestra su raíz de pecador, lo mismo que vos. Y cuando uno es padre y se ve esa raíz de pecador, eso te indigna mucho, mucho te indigna. Entonces no se apresure tu alma para destruirlo. No exasperar a tu hijo. Haciendo una salvedad de que vos sos responsable de disciplinarlo. Si vos lo disciplinás bíblicamente, correctamente, como debe ser, que ahora lo vamos a ver, y él se enoja, que se enoje tranquilamente. No es, uy, no, pobrecito, se enojó. No. Está hablando de hacerlo enojar mal, de mala manera. ¿Se entiende, verdad? Porque si vos, como dice el dicho, el que siembra vientos, ¿qué recoge? Tempestades. Y el niño, ahora es chiquito, ahora es débil todo, pero si vos fuiste injusto con él y fuiste malvado con él y lo hiciste enojar porque sí, para divertirte o porque vayas a ver por qué, bueno, después cuando crezca no esperes que él le salga todo el amor hacia ti. Claramente que no, ¿verdad? Tratalos con respeto, no los humilles, no los compares con otros, no los insultes, no los rebajes. Tratalos como te gustaría que te trataran a vos. En definitiva, es eso. Seamos el apoyo de nuestros hijos, no su peor enemigo. Las palabras dolorosas y respetuosas no pueden salir de nuestra boca hacia nuestros hijos. Si llegan a salir por algún momento de enojo, bueno, el padre y la madre tienen que venir y perdóname. No, discúlpame si te ofendí. No, hermano, perdóname, estuve mal, pequé contra ti. Eso no te rebaja como padre, al contrario, te engrandece. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Criar a tus hijos. Criar a tus hijos. Se nos manda criarlos. Es tu responsabilidad criarlos, enseñarles. Criar es enseñar, es instruir, es amonestar. Ahora vamos a ver. Pero si tú eres un padre cristiano, yo he escuchado esto, ¿no? Algunos padres cristianos tienen la idea de, bueno, soy tan abierto que voy a dejar que el hijo elija su camino. No, hermano, no. Si tú conoces la verdad, ¿cómo vas a decir a dejar que elija su camino así como para que andás a ver dónde va a caer? No, si vos conocés la verdad, enseñale la verdad. Tenés que instruirle la verdad, vos en tu casa. Sos responsable delante de Dios, Dios te lo manda a hacer, hermano. Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos, hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios le manda
a su pueblo que los padres enseñen a los hijos. Y es nuestra responsabilidad, no debemos evadir esta responsabilidad de enseñarles. Y también, si hago el caso, de disciplinarles, especialmente cuando son chicos, ¿verdad? No, ya cuando tiene 20 años, no, ya, ya está. Pero especialmente cuando son chicos, criarlos, dice, con disciplina. Y el modelo de la enseñanza de padre a hijo es con la disciplina. La disciplina bíblica no es abuso. No es abuso. No es una reacción del padre de descargar la frustración del día, de que me fue mal el trabajo, de que no es eso. La disciplina bíblica se ejerce para beneficio del hijo. Porque hay veces que las palabras no bastan. Y tiene que haber reglas claras y fáciles de recordar. ¿Sí? Pero que si se quebrantan esas reglas, basadas especialmente en las reglas en la palabra, de respeto, ¿sí? De obediencia, y bueno, puede haber una advertencia, quizás dos, y después, fíjate cómo es Dios con nosotros, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Te pregunto, ¿Dios es un mal padre? ¿Dios es un padre explotador? No. Dios es el mejor padre que hay. Tú y yo tenemos que aprender de este buen padre que es Dios. Yo no digo que vayas a azotar a tu hijo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en específico. Pero Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que el que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre y madre, Dios quiera que tu hijo sea todo manso, dócil, precioso, que con solamente una palabrita ya está y te hace caso. Yo no he visto que eso sea así, ¿verdad? Es más, si tu hijo ve que vos sos solo palabritas, olvídate, ¿no? Entonces, hay que aplicar esto, hermano. La disciplina es una siembra. No se ve en el momento el fruto. Se ve después. O uno tira una semilla y ya está, pum. Inmediatamente surge el árbol y el fruto y la manzana. ¿Es así? No. Uno tira la semilla y hay que esperar bastante. Y algunos árboles, años en dar fruto. Y pasa esto. Y te pasa a vos. Si Dios te trata y te disciplina, al principio te da tristeza y no gozo. Pero después, ¿qué pasa? Da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice en cuanto a la crianza como padres a nuestros hijos? Proverbios 29:15. Clarito lo dice. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Clarito, al pie, práctico, visible, verificable en la vida actual. Multitud de ejemplos sobran de padre y madre que consienten a los hijos y después, ¿qué? Se ven avergonzados por ellos. Lamentablemente, Dios no quiere eso. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. De vuelta, la corrección bíblica es para el bien de tu hijo. Para el bien de tu hijo. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué te parece que ama mucho un padre a su hijo que le dice, bueno, tomá, agarrá, tomá esto, tomá y no me molestes? No se lo dice quizás, ¿no? Pero se lo dice con su actitud. Y mientras no esté arriba de él, bueno, está. ¿Ese padre ama a su hijo?
No, porque no está comprometido con él, con su crianza. Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dará alegría a tu alma. ¿Querés eso de tu hijo? Aplica el consejo de Dios. No aplique la sabiduría humana, la psicología moderna. Si lo querés hacer en tu casa, bueno, sos responsable de desobedecer a Dios. Porque lo que Dios dice es esto. Y dice, criarlos con amonestación. Amonestación. ¿Qué es amonestación? Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Advertir, prevenir, reprender. Eso es básico y fundamental en la crianza de nuestros hijos. La amonestación. Quizás la amonestación viene antes de la corrección, con vara, pero... O quizás cuando son grandes, como el mal ejemplo del profeta, del sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Ahí en 1 de Samuel, capítulo 2. Vemos que los hijos del sacerdote Elí eran un desastre, hermano. Eran un desastre. Eran aquellos que en el templo de Dios abusaban de las ofrendas de los hijos de Israel. Y se engordaban con las ofrendas, y iban mucho más allá de su parte, y agarraban, y además también dice que hasta dormían con mujeres, con las mujeres que venían ahí, bueno, ellos hacían esto. Y 1 Samuel 2:25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjese qué duro esto, ¿no? Elí ya era viejo, los hijos ya eran grandes, pero ya no había vuelta. Y después se lo reclama Dios a este sacerdote Elí y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Se lo manda a decir clarito Dios al sacerdote Elí. Y también le habla a Samuel con respecto a Elí y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, hermano, tenemos que hacer nuestra tarea. Toda la crianza debe ser, y la amonestación debe ser en el Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, enseñar, animar, llamar la atención de acuerdo con Dios y su palabra y el Espíritu de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y bueno, que podamos obrar así para que nuestros hijos amen al Señor y le sirvan y le sigan. Por lo tanto, no tenés que humillar y comparar a tus hijos. Tu hijo es diferente a tu otro hijo, a tu hija. No son iguales. No tengas favoritos. Si los hijos, Dios te dio hijos, da gracias por cada uno de ellos. Sean como sean. Son diferentes. Algunos será más duro, más difícil. Otro más dócil, más fácil de trato. Pero rebajar, insultar, comparar, eso no viene de Dios. Son armas de la carne. Tratémoslos como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Tenemos que amarlos y respetarlos y no descargar en ellos nuestros propios complejos, frustraciones, cosas, heridas del pasado. Eso tenemos que resolverlos delante de Dios, pero no descargarlos en nuestros hijos. Conclusión, ya terminando. De nada vale marcarle al otro, ¿no? Ya sea cónyuge, padre, hijo, lo que tiene que hacer para intentar zafar de mi propia responsabilidad. Dios no te lo va a aceptar eso. Date cuenta de que no se pone en ningún caso la precondición, hace esto siempre y cuando tu esposa sea perfecta, o tu esposo sea perfecto, tu hijo, tu padre sea perfecto. No se pone esa precondición,
¿no? Porque a veces parece que tenemos eso, no, pero vos fijate, si vos supieras lo que es, no, hermano, hacé tu parte sin excusas. Debes saber que el Señor te pedirá cuentas. ¿Por qué tanto hiciste tu parte? Y al otro sí también. Pero vos dejale que el otro se arregle con Dios. Debes comenzar dando el ejemplo. Si vos ves que todo está dentro de esa escultura que Dios quiere hacer, si nos comparamos, bueno, ahí sobra un pedazo para acá, hay un agujero por el otro lado, bueno, empezá dando vos el primer paso, el ejemplo. Y Dios va a obrar en los demás. Este es el modelo a seguir. Que cada uno de nosotros pueda tomar en serio estos consejos tan prácticos y necesarios para nuestras familias, más al día de hoy. Y dejemos que Dios modele esta verdad y que haga de nosotros, de entre nosotros, familias para la gloria de Dios. Que así sea.